Hola, soy Dina. Este es el curso de cálculo integral. En este video hablaremos de las propiedades de la integral. Supongamos que tenemos dos funciones f y g continuas. Entonces, la propiedad 1 nos dice que la integral de la suma de dos funciones, pues f y g, de a hasta b, es igual a la suma de las integrales, es decir, la integral de AB de f de x más la integral de AB de g de x. Por ejemplo, evaluar la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Entonces, la gráfica de la función x cuadrado más 1 está dada de esta forma. ¿Cómo hacemos para graficarla? Graficamos primero x cuadrado y aplicamos transformación de funciones. Es decir, en este caso la desplazamos verticalmente una unidad hacia arriba. Entonces, volviendo aquí a evaluar la integral por la propiedad que tenemos acá arriba, la integral de 0 a 1 de x cuadrado más 1 de x es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x más la integral de 0 a 1 de 1 de x. Nosotros ya sabemos que la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x es igual a x a la 3 sobre 3 evaluada en 0 y en 1. Y eso es igual a 1/3. Además, la integral de 0 a 1 de 1 de x es igual a x evaluado en 0 y en 1, y eso nos da 1. Luego, la integral de 0 a 1 de x cuadrado más 1 de x es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x más la integral de 0 a 1 de 1 de x. Y eso es igual a 1/3 más 1 igual a 4/3. Esta propiedad también se cumple para la resta. Es decir, la integral de la resta o diferencia de dos funciones es igual a la integral de AB de f de x menos la integral de AB de g de x. Propiedad 2. Sea f de x una función y c una constante. Entonces, la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Por ejemplo, evaluar la integral de 0 a 1 de 3x de x. Bueno, nosotros conocemos la gráfica de la función y igual a x, que está de esta forma. Entonces, sea f de x igual a x con x entre 0 y 1. La integral de 0 a 1 de x es 1/2. Entonces, ahora para la integral de 3x, para la gráfica lo que hacemos es aplicar nuevamente transformación de funciones. En este caso, lo que hacemos es alargar verticalmente la gráfica de la función y igual a x en un factor de 3 y nos queda de esta forma. Nuevamente, entonces sea f de x igual a 3x con x entre 0 y 1. Entonces, la integral de 0 a 1 de 3x de x es igual, aplicando pues la propiedad de aquí arriba, 3 por la integral de 0 a 1 de x de x. Ya sabemos que la integral de 0 a 1 de x es 1/2. Entonces eso nos queda 3 por 1/2 y esto es igual a 3/2. Luego, la integral de 0 a 1 de 3x de x es igual a 3 por la integral de 0 a 1 de x. Propiedad 3. Cuando los límites de integración son iguales, es decir, cuando a es igual a b, eso nos queda que es la integral de a hasta a de f de x, eso va a ser 0. Por ejemplo, hay que evaluar la integral de 1 a 1 de x cuadrado de x.
ya sabemos cómo viene dada la gráfica de la función. Viene de esta forma. Entonces, por la propiedad que tenemos aquí arriba, lo que vamos a hacer es evaluar la integral de 1 a 1 de x cuadrado de x. Sabemos que eso nos va a dar x a la 3 sobre 3 evaluado en 1 y en 1. Se nos da 1/3 menos 1/3 y eso es igual a 0. Luego la integral de 1 a 1 de x cuadrado de x va a ser igual a 0. Propiedad número 4. Si nosotros tenemos una función no negativa, entonces su integral, la integral de esa función, también va a ser no negativa. Si tenemos una función negativa, la integral de esa función también va a ser negativa. Por ejemplo, tenemos la gráfica de una función y igual a f de x, ¿cierto?, entre a y c. Entonces, en esta gráfica, la función f de x es positiva o no negativa en el intervalo AB. Como la función es no negativa, su integral también va a ser no negativa entre a y b. Pero la gráfica de esta función es negativa entre b y c. Entonces su integral va a ser negativa entre b y c. Propiedad número 5. Cuando se definió la integral definida, que era la integral de a hasta b de f de x, como un límite de suma de Riemann, se suponía de que a era menor que b. Pero resulta que la definición tiene sentido aún cuando a es mayor que b, como en este caso, que es la integral de b hasta a de f de x. Eso va a ser igual. Cambiamos el signo de la integral negativa y cambiamos los límites de integración. Aquí estaba de b a a, entonces nosotros acá lo vamos a poner de a a b de f de x. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrado entre 0 y 1. Entonces, aplicando pues la propiedad que tenemos acá arriba, la integral de b hasta a de f de x nos da que es la integral de 1 a 0 de x cuadrado de x. Pero como vemos que podemos cambiar los límites de integración, colocamos el signo menos, símbolo de la integral, y cambiamos los índices de integración. Entonces esto nos queda menos la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Evaluamos la integral, ya sabemos que eso nos da 1/3, con el signo menos, entonces nos da menos 1/3. Luego, la integral de 1 a 0 de x cuadrado de x es igual a menos la integral de 1 a 0 de x cuadrado de x, y eso es igual a menos 1/3. Propiedad número 6. Para la integral de f de x de a hasta b, si hay un número c entre a y b, entonces la integral de f de x de a a b va a ser igual a la integral de f de x de a a c más la integral de f de x de c a b. Por ejemplo, sea f de x f de x cuadrado entre 0 y 1. Entonces, ya sabemos que la gráfica de la función está dada de esta forma. Vamos a tomar un número entre 0 y 1. En este caso nosotros escogimos un medio. Entonces, como la integral define un área, entonces la integral de 0 a 1 medio va a ser igual al área de esta región. La vamos a llamar
área 1. Entonces la integral de 0 a 1 medio de x cuadrado de x va a ser igual al área 1. Lo mismo para esta parte, la vamos a llamar área 2. Aquí entre 1 medio y 1. Entonces la integral entre 1 medio y 1 de x cuadrado de x va a ser igual al área 2. Luego la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x va a ser igual al área 1 más el área 2. Y eso es igual a la integral de 0 a 1 medio de x cuadrado de x más la integral de 1 medio a 1 de x cuadrado de x. Ok, aparte de las propiedades ya vistas hasta aquí, existen dos propiedades más que son las propiedades de comparación. Entonces, propiedad número 7. Dadas dos funciones f y g, si f es mayor que g para x entre a y b, entonces la integral de ab de f de x va a ser mayor o igual que la integral de ab de g de x. Por ejemplo, nosotros tenemos que x cuadrado es menor o igual que x. Aquí lo podemos ver en la gráfica. La línea roja es la gráfica de la función y igual x de 0 a 1. Y la azul es la de y igual x cuadrado. Como podemos ver, la gráfica de la función y igual x cuadrado está por debajo de la gráfica de la función y igual x. Entonces, la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x va a ser menor o igual que la integral de 0 a 1 de x de x. Esto es sí, solo sí, pues ya habíamos en ejercicios anteriores visto que la integral de 0 a 1 de esta función es 1/3 y la de esta función x es 1/2. Entonces esa integral de x cuadrado de x de 0 a 1 es menor o igual que la integral de x de 0 a 1, sí, solo sí, 1/3 es menor o igual que 1/2. Ahora, propiedad número 8. Para la propiedad número 8, sea f de x mayor o igual que 0, es decir, no negativa, una función. Si f es continua, podríamos tomar m minúscula y m mayúscula como los valores mínimo absoluto de f y máximo absoluto de f para x entre a y b. Entonces, esta propiedad que expresa que el área bajo la gráfica de f, en este caso llamemos que esta es la gráfica de la función y igual f de x, el área de esta función f va a ser mayor que el área del rectángulo con altura m, pero va a ser menor que el área del rectángulo con altura igual m mayúscula. Entonces, si aplicamos la propiedad de la integral de una constante, obtenemos esta de aquí. O sea, la integral de ab de f de x va a estar entre el valor mínimo absoluto de la función y el valor máximo absoluto de la función. Por ejemplo, tome f de x igual x Euler a la menos x, con x entre 0 y 1. Entonces, el valor mínimo absoluto de la función f va a ser Euler a la menos 1. Va a estar por aquí. Y el valor máximo de la función Euler a la menos x va a ser 1. Este de acá. Como vemos, Euler a la menos x está entre Euler a la menos 1 y 1, así como lo hicimos acá con el valor máximo y mínimo absoluto.
Entonces, aplicando pues la propiedad que tenemos aquí arriba, nos queda que Euler a la menos 1 multiplica a 1 menos 0, siendo 1 el índice de integración más grande y 0 el índice de integración más pequeño. Eso es menor o igual que la integral de 0 a 1 de Euler a la menos x de x, y esta integral es menor o igual que 1 que multiplica a 1 menos 0. Entonces la integral de 0 a 1 de Euler a la menos x de x va a estar entre Euler a la menos 1 y 1.